La lección del apóstol 12. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál ha escogido de estos dos. Hechos capítulo 1, versículo 24. Estimado auditor, tenga usted saludos cordiales. Mi nombre es Juan Cepeda y este audio abordaré respecto a la lección del apóstol número 12, tanto desde la perspectiva obstinada de Pedro junto a los demás hermanos, mencionada en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, como obviamente de la perspectiva de la elección del apóstol Pablo, por la soberana voluntad de Dios. Para dar un poco de contexto, cuando el Señor Jesús estaba en los días de su carne, Judas Iscariote ocupaba un lugar en el apostolado. No obstante, aquel varón fue guía de aquellos que prendieron al Señor Jesús para humillarlo y vituperiarlo entre la multitud y finalmente entregarlo a morir en la cruz del Calvario. Este varón Judas a su vez fue partícipe de las maravillas que hizo el Señor Jesús y claro, que fue contado con los demás apóstoles en el ministerio del Señor. Tristemente para Judas, el cual nunca fue salvo, tomó la necia decisión de cometer suicidio en el mismo campo que había comprado con el dinero que le dieron aquellos perseguidores del Señor Jesús, a cambio de traicionarlo. De este modo, la voluntad del Señor era que existiesen 12 apóstoles, lo cual era menester que algún otro ocupara el lugar dejado por Judas. Vamos a comenzar. Después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo para sentarse a la diestra del Padre, el grupo de hermanos galileos, los cuales se distribuían entre hombres y mujeres, estaban a la espera de la promesa de Dios, ya profetizada, valga la redundancia, por el profeta Joel unos 500 años atrás, respecto al derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, lo cual era sumamente menester que aquellos permaneciesen en Jerusalén hasta que aquel acontecimiento se cumpliese. El Señor Jesús estableció mandamientos para ellos, entre los cuales son: así está escrito y así fue necesario que el Señor, que Cristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículos 47 y 49. Estimado auditor, este grupo estaba compuesto por los hermanos que habían creído que Jesús era el Redentor, que había muerto, sido sepultado y resucitado por el Padre entre los muertos al tercer día. Ellos fueron testigos de todas las maravillas que hizo el Señor Jesús mientras yacía en el mundo, y abrazaron con el corazón que Él es el Mesías que había de venir, y vino. Dicho sea de paso, de la gran multitud que seguía al Señor Jesús, incluyendo a las 5.000 personas que fueron alimentadas por Él con solo 5 panes y 2 peces, muy pocos le creyeron, ya que la cantidad de hermanos reunidos era de unos 120. Sin mayor dilación, Pedro comentaba a los hermanos que era sumamente menester elegir un nuevo apóstol de entre los presentes, porque según Pedro, el reemplazante de Judas en el apostolado yace con ellos. Y suena muy lógico, estimado auditor, pues los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor Jesús en los días de su carne, ser testigo de sus maravillas, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y, obviamente, ser varón. Por lo tanto, los varones que cumplían el perfil para ser reemplazante estaban sí o sí en el grupo de hermanos, según Pedro, porque los que estaban fuera del grupo no fueron testigos de todas estas cosas. Pues suena muy lógico, sin embargo, el Señor tenía otros planes mejores en este asunto. Estimado auditor, en primer lugar me voy a referir a la fallida elección del apostolado de Matías y posteriormente lo voy a contrastar con la verdadera elección del apostolado de Pablo, lo cual nos da muchas enseñanzas no solo a nivel doctrinal, sino que también nos enseña una gran lección en nuestra relación con el Señor. El apóstol Pedro y los demás hermanos allí presentes sabían perfectamente que la voluntad del Señor era que un varón de Dios que cumpliese con los requisitos para ser apóstol ocupe el apostolado
para completar el grupo de 12. Ahora, ¿era la voluntad del Señor que aquellos estuvieran a cargo de la elección? Por supuesto que no, pues a ellos mismos el Señor los escogió para que fuesen sus apóstoles. Entonces, ¿por qué ellos se sentían con la potestad de escoger a dos varones como los candidatos a apóstol? Pues carecían del conocimiento y de la revelación de Dios en ese entonces. Leamos Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando le dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estimado auditor, en sus propios corazones engañosos, ellos procuraban elegir entre ellos al reemplazante de Judas Iscariote. Y claro, desde una perspectiva lógica era obvio, pues todos los varones presentes cumplían potencialmente para ser apóstoles, de los cuales surgieron como candidatos Matías y José. Y no quiero de modo alguno juzgar a los hermanos, pues ellos no fueron desobedientes respecto a poner su mirada en personas de afuera. Ambos varones debieron haber sido de gran testimonio para que fuesen considerados candidatos. Y esto me recuerda mucho a la famosa democracia, es decir, que el pueblo en su propia soberanía elijan a sus gobernantes. Sin embargo, Dios no actuó así. Los hermanos, habiendo orado al Padre, le pedían sabiduría y dirección para la elección de uno de ambos. Y al no recibir respuesta del Señor, pues no era su voluntad elegir a uno de ellos, mantuvo silencio. Por lo tanto, la palabra dice que echaron suertes y esta cayó en Matías. Estimado auditor, aquí hay mucho que entender. Primero, a pesar de que la voluntad del Señor era que un varón de Dios ocupase el lugar de Judas Iscariote en el apostolado, la elección no le correspondía a ellos, sino a Dios. En segundo lugar, así se puede ver la desesperación de los hermanos por elegir lo más rápido posible al reemplazante de Judas, no entendiendo así los tiempos del Señor, pues él ya había determinado el tiempo en el cual iba a aparecer el nuevo apóstol, y por supuesto, él ya lo había escogido desde el vientre de su madre. En tercer lugar, con Dios no se echan suertes, pues Dios es un Dios de orden y de propósitos, pues Él no echó suertes cuando hizo los cielos, la tierra y el firmamento. Él no echó suertes cuando diseñó nuestros cuerpos a la perfección. Él no echó suertes cuando escogió a Abraham para formar a su pueblo terrenal, Israel. Él no echó suertes al establecer la ley, ni echó suertes en las profecías para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué el Señor iba a permitir echar suerte en la elección de Matías? Pues pensaron mal Pedro y los demás hermanos. ¿Usted cree que Matías tenía el mismo carácter del apóstol Pablo? ¿Usted cree que Matías hubiese soportado las prisiones que experimentó el apóstol Pablo a causa del nombre de Cristo? Si el Señor escogió a Pablo no es por echar suerte. Ahora abordemos la lección de Pablo en el apostolado. El otrora Saúl de Tarso, un fariseo de fariseos, conocedor de la ley de Dios y un discípulo excelso del gran Gamaliel, era un perseguidor acérrimo de la iglesia de Cristo e incluso consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Sin embargo, en su camino a Damasco se le aparece el Señor Jesús. Más leamos Hechos capítulo 9 de los versículos del 1 al 6 para mayor información. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estimado auditor, este fue el comienzo del apostolado del otrora fariseo Saúl de Tarso, ahora llamado por el Señor como Pablo. Este fue el primer encuentro de muchos que el Señor Jesucristo hizo a Pablo, el apóstol a los gentiles. El ahora Pablo, apóstol no por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios, es el apóstol a los gentiles y Dios lo usó poderosamente para llevar el evangelio de salvación a los gentiles a todos los rincones. La cantidad de revelaciones que recibió este apóstol por la voluntad de Dios fue de tal envergadura que incluso Dios permitió que un mensajero de Satanás le atacase por medio del aguijón en su carne para impedirle que se vanagloriase de las revelaciones dadas a él por parte del Señor. Leamos 1 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 10 que dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estimado auditor, el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el mismo cielo y recibió revelaciones tan grandes que ningún hombre era capaz de describirlas. El asunto digno de destacar es que Dios permitió que un mensajero de Satanás lo abofetease con un aguijón en la carne, con tal que las revelaciones no le hicieran jactarse. Igualmente, este apóstol, por la voluntad de Dios y esclavo de Cristo, escribió las cartas apostólicas desde Romanos hasta Hebreos, aunque en esta última no se revele su nombre, en los cuales Dios dio muchas revelaciones por medio de este varón. Veamos algunas de las revelaciones más cruciales. Número 1. La justicia de Dios es por su gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley, y tanto para judíos como para gentiles. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el Espíritu Santo le revela a Pablo que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a toda persona que crea, al judío primero y al griego también, ya que la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Luego, en Romanos capítulo 3 se le revela la maldad del hombre en su naturaleza más profunda, haciendo necesaria la salvación de todos estos, no mediante el cumplimiento de las obras de la ley, pues por la ley es el conocimiento del pecado, sino que por la fe en Jesucristo. Esta revelación generó un gran cisma entre los judíos y Pablo, pues los primeros estaban guardando las obras de la ley para salvación, mientras esperan a su Mesías, el cual vino y es el Señor Jesucristo. Número 2. La fe como medio de justificación. Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que por la fe somos justificados ante el Señor de nuestros pecados. Es decir, pasamos de ser injustos a justos ante los ojos de Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 Pablo define a la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, en la fe no están involucradas las obras de la ley. En este mismo capítulo de Hebreos, Pablo le cita a los judíos que los hombres
del pasado manifestaron las obras tan observadas por el pueblo de Israel por medio de la fe, no por el cumplimiento de las obras de la ley. En Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol dice que la fe salvífica viene por el oír la palabra de Dios, no por la ley dictada oralmente por los judíos. Punto número 3. A Pablo se le revela con detalles el Evangelio de Salvación. El apóstol escribe a los hermanos de Corintios el siguiente mensaje: Demas os declaro, hermanos, el Evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Estimado auditor, toda persona en el mundo que todavía no ha sido salva debe creer en este mensaje con un previo arrepentimiento, que son buenas noticias para el mundo entero. Punto número 4. A Pablo se revela el arrebatamiento pretribulacional de la iglesia remanente. Pablo escribe a los hermanos corintios lo siguiente: y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Primera de Corintios capítulo 15, de los versículos 49 al 56. A su vez, Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creímos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 18. Estimado auditor, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que esté remanente acá en la tierra, es una revelación hecha en detalle por parte de Dios a Pablo. Ya el profeta Isaías se le reveló respecto al arrebatamiento, pero no con gran cantidad de detalles que al apóstol. El tema de este audio no es sobre el arrebatamiento, pues si Dios lo permite, haré un audio respecto a esto. Mas leamos lo que dice Isaías capítulo 17, de los versículos 10 al 12. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Estimado auditor, lo más sorprendente, tanto a Pablo como a Isaías se le reveló que después del arrebatamiento de la iglesia acontecerá el periodo conocido como la angustia de Jacob, o gran tribulación, obviamente. La iglesia, por lo tanto, ya no estará presente para ese entonces. Además, Isaías no menciona a la iglesia propiamente tal,
como sí lo hace Pablo, pues la iglesia de Cristo no existía en los tiempos de Isaías. Estimado auditor, volviendo a la fallida elección de Matías como el reemplazante de Judas Iscariote, y sin el ánimo de subestimar a este varón, pero ¿usted cree que él hubiera soportado las aflicciones que experimentó Pablo a causa de Cristo? Pues después de Hechos capítulo 1 nunca más se menciona a Matías en nada y no sabemos si habrá experimentado persecuciones de cárcel o de muerte como si Pablo y sus compañeros en el Evangelio pasaron por la causa de Cristo. Como el Señor Jesucristo escogió a los apóstoles, ¿qué le hizo pensar a ellos que por su propia decisión podían escoger al apóstol número 12? Claramente, estimado auditor, se apoyaron en su propia prudencia y no se fiaron en primera instancia en el Señor. Y recién cuando ellos tenían a sus dos candidatos, Matías y José, recién allí oraron al Padre para supuestamente le revelara al mejor de los dos. Sin embargo, el Señor ya había apartado a Pablo desde que estaba en el vientre de su madre, como lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Y en alguna de sus saturaciones en las epístolas, Pablo es claro al expresarles a los hermanos que por la voluntad de Dios, él es apóstol de Jesucristo, a pesar que algunos hermanos pusieron en duda su apostolado, debido a que Pablo no cumplía con los requisitos como lo entendían los demás apóstoles. Grande contraste aquí se ve, estimado auditor. Todo lo que elige el Señor prospera, y en cambio todo lo que elige el hombre sin la dirección y voluntad del Señor perece. La elección verdadera del apóstol 12 fue en el tiempo de Dios, no en el tiempo de ellos. Fue a quien Dios determinó y no a quien ellos determinaron. Apurados se vieron en escoger al apóstol 12 entre ellos, ya que la promesa del Espíritu Santo estaba a las puertas, de este modo siendo obedientes al mandamiento de Jesús de permanecer en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Pero claro, según ellos, el futuro apóstol tenía que estar en Jerusalén y no fuera de esta, porque era menester que el apóstol 12 recibiera el Espíritu Santo de la promesa en el día de Pentecostés. Estimado auditor, por otro lado, quiero llevar el asunto de la fallida elección de Matías en el apostolado a casos prácticos en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Señor tenía la plena voluntad de que existiese el reemplazante de Judas Iscariotes en el apostolado, un verdadero apóstol conforme al corazón del Señor. Y los demás apóstoles y todo el grupo de hermanos que se encontraban en Jerusalén sabían que esa era la voluntad de Dios. En otras palabras, ellos sabían el fin, pero no el medio de elección, debido a que Pablo ya había sido apartado desde el vientre de su madre a ser apóstol a los gentiles. Es decir, que ellos quisieron hacer la voluntad de Dios con métodos humanos y no con la guía divina. Como caso práctico, imagínese por un momento que usted, siendo salvo, va al cielo a toda costa, pase lo que pase, pero usted quiere hacer de su vida cristiana una vida tibia y enfocándose en lo terrenal más que lo espiritual. Pero la voluntad de Dios es que usted sea un hijo maduro espiritualmente, que predique las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura, pues en ambos casos usted va al cielo, porque ha sido salvo por la gracia de Dios mediante la fe en el Evangelio. Más usted en su vida cristiana no ha hecho la voluntad de Dios y no tendrá recompensas celestiales, o si las tiene serán muy escasas. U otro caso práctico, la voluntad de Dios es que usted tenga una esposa, pero en vez de esperar en él a la persona idónea y en el tiempo correcto, usted se apura y busca a la persona incorrecta en el tiempo incorrecto. Lo mismo pasó con el patriarca Abraham. El Señor le prometió que de sus entrañas saldrá un hijo suyo con su esposa Sara, y lo llevó luego fuera de su tienda para mostrarle las estrellas del cielo, y le prometió a Abraham que su descendencia sería tan grande como las incontables cantidades de estrellas. Habiendo Abraham creído la promesa, su fe le fue imputada por justicia. En el tiempo aceptable de Dios, el hijo de la promesa vendría. Sin embargo, debido a la impaciencia de Abraham y de Sara, los cuales estaban ya muy viejos y mortecinos, Sara le pide a Abraham que se allegue a Agar, una sirvienta egipcia de ella, para que de Abraham pueda salir un hijo, pues Sara era estéril. Con el ánimo de querer hacer la voluntad de Dios en los tiempos de Abraham y Sara y no en los tiempos del Señor,
De aquella relación con Agar nació Ismael, el padre de los musulmanes. Hoy en día podemos ver las consecuencias que fueron desencadenadas por dicha desobediencia. El Islam se ha tomado gran parte del Medio Oriente y está al acecho en Europa. No obstante, Dios fue fiel a la promesa y nació Isaac del vientre de Sara, a pesar de su avanzada edad y esterilidad. Lo mismo aconteció con la fallida elección de Matías en el apostolado. Estimado auditor, lo que Dios escoge es siempre lo mejor, muchísimo mejor de lo que el hombre pueda escoger sin la dirección de Dios. Imagínese la vergüenza que debió haber sentido Matías en su fallida elección y sobre todo el supuesto primer papa de la iglesia que tiene supuestamente la llave del cielo, Pedro, el cual quedó como un necio. Estimado auditor, si usted es un hijo de Dios, la voluntad del Señor para su vida es siempre buena. Usted solo sea paciente y haga conforme a la dirección que el Señor le da. No se adelante a querer cumplir la voluntad de Dios en los tiempos establecidos por usted mismo, porque Dios sabe los tiempos correctos, pues Él tiene presciencia y omnisciencia. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Hasta el próximo audio si el Señor nos da vida. Hasta luego.